Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Colorvisión. Analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Hay muchas tensiones, el ambiente está un poco como cargado, con tantas protestas, demandas, el tema de los precios de los combustibles, la guerra en el Medio Oriente, la ola de calor que nos está afectando, parece ser una tormenta perfecta para llevarnos a un estado de ánimo tenso, pesado. Pero ese es el diario vivir. Estamos a mediados de año, hay signos interesantes, importantes, el aumento que continúa en un 6% incluso de la llegada de turistas a República Dominicana a lo largo del primer semestre del año. O sea, nosotros como sociedad tenemos puntos de compensación que nos ayudan a seguir adelante en el día a día, pese al calor, pese a los tapones, pese a las quejas, a las expectativas. Y vamos ya en el camino del descenso hacia el final de año. Ya subimos los primeros 6 meses del peldaño de la escalera, de los peldaños de la escalera. Llegamos a la meseta y ahora vamos declinando hacia diciembre de 2026, que es el cumplimiento ya de este año calendario. Ya el gobierno incluso adelantó la conformación de su proyecto de presupuesto con visión al 2027, los aprestos políticos de cara a las campañas intestinas, primero para escoger a los candidatos y luego de cara a las rivalidades, nos plantean la visión de unas elecciones en el 2028. Y el tema que no mencioné es el tema de la violencia policial, que se reflejó nueva vez en el caso de este asesinato del jovencito, del joven, en el sector de la Cañada de Guayjimía, ahí en Herrera, sector deprimido de gente de clase trabajadora, de clase de más bajos ingresos en la economía nacional. Un asesinato innecesario, ningún asesinato es necesario, pero fruto del salvajismo. Y eso ha colocado a reflexión de la gente y a crítica de la gente sobre el proceso de reforma en la Policía Nacional. Yo creo que se ha avanzado mucho en la acción de la Policía Nacional, en la profesionalización de la Policía Nacional. Son dominicanos. Por demás, gente que no tiene una alta capacidad de discernir en muchos casos, que se le ha ido instruyendo, que se le ha mejorado su medio de vida para ayudarlos precisamente a poder tener una mente más despejada al momento de actuar con la población, dentro del estado de garantías de la seguridad de la gente, que es lo que se reclama de una policía, de la lucha contra el delito, de la seguridad que tiene la gente, de que está protegida contra los delincuentes que los hay en todos los países, Irlanda, Suecia, Argentina o Alaska. Las ejecuciones extrajudiciales, la muerte en manos de la policía, tienen un componente de mucha incredulidad y de mucha duda. Y lo tienen por una razón sencilla. Y yo lo he dicho varias veces y lo he escrito incluso en mis columnas. El que murió y se le tipifica como un intercambio de disparos, muerto se queda y no importa cómo haya sido. Porque la autoridad, la policía, el Ministerio Público, no tienen como un rigor, como una práctica, como una obligación
realizar una investigación sobre cómo se produjeron los hechos y rendir un informe. Sí, la policía fue a intervenir a una persona que andaba en un motor, se le pidió los documentos, el tipo sacó una pistola y la vida del policía se vio en peligro y hubo de responder. La policía iba persiguiendo a un grupo de delincuentes o personas sospechosas en un carro, se pararon, se desmontaron, abrieron fuego contra la policía y hubo un tiroteo y resultaron 2 muertos, 3 muertos. Fulano, estas son las circunstancias, tan, y se informa. En los países organizados eso ocurre todos los días también. Todos los días también. El exceso de fuerza, la brutalidad policial, pero cada episodio, cual que sea, lo primero que hace es que a la gente se suspenden funciones, se manda a hacer labor de escritorio, si es necesario, si no se arresta, se ponen funciones, se suspenden funciones, se hace una investigación en los departamentos de asuntos internos que lo hay en todas las policías del mundo y en la República Dominicana, se hace una investigación y se rinde un informe. Así. Estos son los hechos, se investigó, se habló con fulano, estos son los testigos, y ocurrió de esta y cual manera. Y una junta determina, sí, se actuó dentro del procedimiento. El uso de la fuerza no fue arbitrario, fue en defensa de un ciudadano, de la colectividad o de la vida propia de la gente. Esta es la persona. Eso es lo que se hace, aquí no se hace eso. Y si se hace, es el secreto mejor guardado. Eso hay que darlo a la opinión pública, informarlo. La gente tiene el derecho de saber cómo actúan los agentes en las calles, que están investidos de autoridad. Están armados. Están entrenados para el uso de esas armas de forma determinada. Satanizar ahora el proceso de reforma de la policía, que tiene virtudes y defectos, pero que ha ido avanzando y sustancialmente ha avanzado en relación a lo que era la policía de hace unos años. Satanizarlo no es lo correcto, pero la propia policía, la propia autoridad está provocando que se le satanice. Trato este tema en mi columna del Listín Diario de esta semana, que titulo Respeto y Garantías. Oye País, escrito en el Listín Diario, mi columna de la semana. La comparto con ustedes a continuación. El brutal asesinato de un jovencito de 19 años a manos de un agente policial ha sacudido a la sociedad, al país, y no es para menos, ya que reedita los groseros intercambios de disparos. Ese desbordado episodio, sin embargo, no puede servir de termómetro para medir fehacientemente que el programa de reforma de la policía ha fracasado, aunque atiza críticas sobre acciones de los agentes con la gente en calles y barrios. Sin que se pudiera tipificar como normal que ocurran acciones de violencia, atropellos, excesos de fuerza, violaciones a los derechos individuales por parte de agentes contra ciudadanos, hay que admitir que en la brega cotidiana, en las calles, hay violentos que agreden la seguridad de la gente y desafían el imperio de la ley con provocaciones y violencia contra los policías mismos. Ante episodios de exceso de fuerza, hay una reacción institucional de la justicia, de la sociedad, para establecer responsabilidades y sanciones sin contemplaciones que sirvan de ejemplo vivo y de advertencia para los agentes. Hombres armados, uniformados e investidos de autoridad que sean reales garantes de la seguridad de los ciudadanos, no motivo de temor, represión o violencia.
de una matrícula de alrededor de 40.000 efectivos. Hay efectivos violentos por naturaleza, irrespetuosos de los derechos de la gente, corruptos, pero también la generalidad, considero, están centrados en el cumplimiento del deber asignado. Pero aunque una gran mayoría actúa correctamente, garantizando la seguridad de los ciudadanos, la convivencia, policías-ciudadanos, solo se logrará cuando fluya el acuerdo social. Respeto, no temor de la gente a la policía. Respeto, no animadversión de los agentes con los ciudadanos. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan. El presidente Luis Abinader dijo en la última semanal, a propósito de una pregunta periodística, que el gobierno contempla para el año próximo sacar una partida del presupuesto nacional para dedicarla a los programas de asistencia, de apoyo, de ayuda a niños y personas con problemas, síndrome de Down, déficit de atención, síndrome de Asperger, todo este comportamiento que sufren muchas familias en República Dominicana y en el mundo, pero en República Dominicana, y nos aterrizamos aquí, porque no es un tema de una persona que tiene la condición, sino que eso abarca la familia, el entorno, los amigos, a todos los niveles. Y inmediatamente salió la voz respondona, una voz respondona positiva, que ha llevado una lucha a lo largo de los últimos años, titánica, en favor de que el país, de que la autoridad, de que la administración actúe en favor de aliviar el tránsito difícil y complejo de una familia, de un entorno, cuando hay algún padecimiento de esta naturaleza. Fernando Quirós, a quien conozco desde que llegó jovencito a la capital junto con su hermana Margarita, y llegó con esas ansias y esa decisión de ser un profesional, de ser una persona de utilidad, de ser una persona que pudiera transmitir como periodista los episodios y los hechos importantes del país. Trabajamos juntos en Última Hora, siempre les recuerdo con esa pasión de destacarse, de salir adelante, que es lo que tiene todo joven que ven que el futuro está en las puertas y que hay que solamente abrazarlo y alcanzarlo. Fernando Quirós dirige una de esas organizaciones que luchan en favor de estas personas con estas condiciones. Lo tengo aquí con él hoy. Aceptó venir. Qué bueno. Fernando, gracias. Rudy, qué placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación y esta oportunidad sobre todo. Sí. Y lo recuerdo tal como dice, el primer director de periódico con el que tuve contacto fue con usted. Y para mí siempre lo recuerdo con mucho agrado. Gracias. Lo que somos. Así es, así es. Fernando, ¿qué
¿cuál es la situación del estado de la ley? ¿Y cuál es la situación de las demandas que ustedes hacen precisamente ya como estructura, como organización, en favor de estas condiciones que sufren muchas personas en República Dominicana? Sí, bien. Lo primero comenzar diciendo que junto a mi esposa Irana, Flavia Luciano, somos padres de un adolescente de 16 años, de Fernando Gabriel, quien tiene cualidades de pintura y está dentro del espectro autista no verbal. Desde hace unos 15 años nosotros llevamos una batalla de poder llevarle a él mejor calidad de vida, de mejorarle su comportamiento, porque el autismo ya hablé de que tiene una limitación del habla, la comunicación no verbal, se comunica de otra manera, el comportamiento, las hiperactividades y demás, y muchas veces lo que tiene que ver con lo social, la socialización. Esos tres elementos son lo que impactan el neurodesarrollo de esa persona con autismo. Pues nosotros, al ver en paralelo lo que viven otras madres y otros padres, cientos de familias dominicanas, en espacios de terapias, en espacios públicos, en espacios recreativos, decidimos crear la Mesa de Diálogo por el Autismo. Esa Mesa de Diálogo por el Autismo dio pie a conversatorios e inspiró la Ley 3423, que es la ley que tiene que ver con la atención, protección e inclusión de las personas con autismo y sus familias. Esta ley fue promulgada por el señor presidente de la República el 5 de junio de 2023. Hace 2 años. 2 años justamente. Pues esa ley manda que 120 días de su promulgación se emitiera un reglamento. Ese reglamento no se emitió mediante el decreto 403-24 hasta el 24 de julio de 2024. Un año después. Casi 10 meses después, yo lo conté 294 días después. Okay. Pues hoy estamos en julio de nuevo, al 25, y de lo que manda la ley, de su aplicación, de su reglamento, no se ha hecho nada. Y tal como dice usted, el presidente de la República en la semana la anuncia a petición de una pregunta de una periodista que a propósito es madre de un niño con autismo, le dice que ahora se tomará en cuenta para el presupuesto mínimo, y me llamó la atención que él recalcara mínimo para la atención del autismo. Pero más que no se ha aplicado la ley en ninguna de sus letras 2 años después, y mucho menos se ha dedicado un centavo para su aplicación, lo que me llama de la atención es que el señor presidente de la República esté hablando de asignación de un presupuesto cuando la ley y su reglamento manda es que las instituciones que tienen que ver con esta aplicación hagan los apartados o su capítulo presupuestal para aplicar esa ley. Estamos llamando Ministerio de Educación, ¿cuáles son esos? Salud Pública, Infotet, el CONADIS, que es el organismo rector del tema de discapacidad en el país, y ahí intervienen Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, otras instituciones. ¿Por qué? La ley, ¿qué es lo que manda? La ley lo que está llamando es a que haya una detección temprana de ese niño con autismo para una intervención integral con las situaciones psicológicas, médicas, educativas, recreativas, todo lo que incluye, y que un padre y una madre, y yo soy testimonio de eso, no lo puede cubrir. Porque si usted fuera a cubrir integralmente un niño o una niña con autismo en la República Dominicana, incluyendo colegio, persona que la atiende, se puede rondar 200,000 pesos. Nosotros hemos llegado al mes a ese tema. Entonces, es el Estado, conforme a la ley, quien tiene que aplicarlo. Entonces, es como inexplicable que a 2 años un gobierno que se llama inclusivo, un gobierno, y tengo que reconocer del presidente de la República por lo menos que promulgó la ley. No existía y teníamos 15 años en esa lucha. Pero si se promulga, usted no puede argumentar que faltan recursos, porque del Ministerio de Educación, donde pasó por decreto los centros CAI, al final de año se ha tenido que ver con devolver dinero, presupuesto, porque no fue ejecutado. Y en los almacenes quedan miles de tablets, miles de computadoras, miles de instrumentos que incluso pueden servir a la población con autismo. Entonces,
yo lo que he visto como papá, don Rudy, a toda la audiencia, es como una especie de indolencia pública y privada, porque aquí no creamos conciencia. Usted ve que un niño o una niña con autismo le hace una pataleta en una plaza pública, un supermercado, un restaurante, y la persona, en vez de tener una empatía y solidarizarse, lo que hace una crítica, porque no tenemos conciencia. Y hasta ahí llega la ley, a través de los medios de comunicación, que se creen campañas de concienciar a las personas para que primero se sepa lo que es el autismo y luego saber cómo cooperar, porque nosotros tenemos que marchar hacia una sociedad inclusiva, y no solo por el autismo. Ahí está el tema. Por todo tipo de discapacidad, hasta por el tema de personas ya llegando a una tercera edad. Aquí usted, qué bueno que usted habla de esa publicidad propositiva, de que ayuda, de que solidariza, porque aquí no creamos conciencia. Usted ve una persona no vidente o una persona entrada en edad y ni siquiera ayuda a cruzar una calle. Hemos perdido hasta esa solidaridad como dominicanos. Le pasamos por el lado. A veces al dominicano se le da un carro y alguien se detenía a preguntarle, ¿pasa algo? ¿En qué le puedo ayudar? Entonces nosotros estamos caminando hacia un corazón duro, y qué pena que sea la parte política y la que toma las decisiones, la que no toma la iniciativa. Porque, por ejemplo, yo digo, si esa ley está llamada a hacer un registro nacional de personas con autismo y sus familias, no necesita presupuesto inicialmente para usted dar ese paso, porque usted puede tomar la Oficina Nacional de Estadísticas, Educación, Salud, las instancias donde suelen registrarse las familias dominicanas, porque usted tiene que tocar la puerta de una escuela, claro. Usted tiene que ir a un hospital, y lo primero que le van a registrar que tiene su niño, su condición. Ahí mismo pueden agregar la condición socioeconómica de esa familia, si ha tenido algún tipo de terapia o no. Usted sabe que me acaba de llamar yo en el tránsito de mi casa al canal, una presidenta de fundación que me reporta, tenemos que ayudar a una señora de San Pedro de Macorís que tiene una hija con un autismo de 23 años y tiene que tenerla amarrada en la casa. Terrible. Porque ella no tiene medicación, y dice ella no tiene cómo trasladarse a Santo Domingo, e incluso en el pueblo, en San Pedro de Macorís, si tuviese que trasladarse a un lugar, tiene que pagar un taxi que no tiene, porque la joven se le tira de la motocicleta, si es un motor donde van, y le arrastra los pies. Entonces estamos viviendo, hablando de un caso, yo le puedo a usted relatar decenas de casos, del Ceibo, de San Cristóbal, del Cibao, del Sur Lejano. Porque ahora mismo, ¿qué es lo que tiene el Estado? Y qué bueno que lo tiene. 4 centros CAI, desbordados totalmente. Según los estudios que ustedes han hecho y el seguimiento que le han dado, ¿qué población más o menos ustedes entienden que hay en edades primarias hasta los 18, 19, 20 años, para ponerle un rango de personas con síndromes autistas y de Down y de Asperger hay en República Dominicana? ¿No hay una estadística más o menos? Lo que nosotros nos llevamos como parámetro, incluso para aportar para la creación de la ley, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice? Que dice que de cada 88 niños en el mundo, uno por lo menos nace con autismo o tiene la condición de autismo. Esa cifra baja más en Estados Unidos. Hay estados en Estados Unidos que hablan hasta de cada 55 niños, uno nace con autismo. Claro, ahí se da una situación que es muchas veces por tener el servicio de seguridad social y demás. Porque una de las ventajas de la ley es que tiene que haber una cobertura de la seguridad social. Es que tiene que haber una garantía del servicio de la Red Nacional de Salud para estos muchachos. Es que tiene que haber la parte deportiva, recreativa. Yo le voy a hacer una anécdota familiar. Antes de la pandemia del COVID-2019, nosotros teníamos nuestros niños en lo que vamos a decir una especie de terapia de natación, o el aprendizaje de natación. Pues hemos intentado 3 veces, después de la pandemia, nosotros reinscribir a nuestro hijo. En una ocasión, en un lugar diferente a donde estaba, ahí nos dijeron que porque ser individual teníamos que disponer de 25,000 pesos al mes para esta terapia, para ese servicio. Cuando quisimos volver donde estaba,
nos sentimos rechazados. Nos dijeron que no se podía, porque para eso tenía que disponer un maestro solo, para eso. O sea, estamos hablando de 45 minutos, media hora, que no nos podían disponer. De ahí yo le hablé a usted ahorita del corazón duro. Si usted como papá va donde mí, me dice, mira, ese es mi hijo, yo necesito que para que libere energía, para que se concentre, para que se enfoque, para que baje ansiedad, y usted tiene una piscina donde hay 150, 200 niños en diferentes horarios, usted no podría acceder a decir, no te voy a dar la hora, pero te voy a dar media hora para que él se recree. No hay. Usted sale a buscar ahora mismo en el Gran Santo Domingo un espacio donde un niño se recree y no lo encuentra. Probado. Incluso la piscina del Centro Olímpico en estos momentos está siendo remodelada, que pudo haber sido una opción, pero tampoco los disponen. Porque si fuera presidente de la República, usted podría decir cuáles son las necesidades básicas de una población con autismo. Mira, la población básica son que necesitan terapia del habla, terapia ocupacional, clase de pintura, música, depende de lo que el niño, deportivo, fútbol. Entonces nosotros vamos a crear las condiciones para que los ministerios de juventud, los ministerios de cultura, los ministerios de deporte me hagan un levantamiento de esas familias, un registro en función de sus capacidades y sábado, domingo o en el día que pueda ser disponible, nosotros hacer esa tarea y disponer. Es difícil para un Estado eso. No debe serlo. Teniendo los recursos. Debe ser prioritario. Teniendo los maestros. Claro, teniendo un parque. Yo me reuní, y lo voy a decir públicamente, con la alcaldesa del Distrito Nacional, con mi hermana Margarita, con mi sobrina Sara, que está en la condición, con mi esposa Irana, con 3 especialistas de las más capacitadas del país, para que nos permitiera los espacios públicos para clases de pintura, para que ellos colaboraran, e incluso en la calle donde hubiera una fundación que es doble vía, que nos crea la condición del espacio que pueda haber dado un reductor de velocidad para que los niños no se vieran en riesgo. Estamos esperando el Parque Mirador Sur por la pintura y estamos esperando el reductor de velocidad para esa calle. Y la ponen frente a una casa porque hay un perrito que cruza y entonces deben protegerlo. Entonces, cuando usted me viene a mí con los discursos, porque me dicen, Fernando, tú eres muy duro a veces con eso, bájale algo. Yo digo, es que usted tiene que ponerse en el zapato del otro. No en el mío solamente, en la madre de San Pedro que no tiene con qué darle de comer, ni con qué darle medicación en el niño. En la que no puede traer el niño de San Cristóbal, porque son 4 CAI. Y si un niño, una familia de Dajabón tiene que bajar con el niño a Santiago, ¿cómo lo hace? Sí. Y de Nagua, ¿cómo lo hace? Entonces nosotros tenemos que... No tienen el problema en la capital. Dime tú si vienen del interior. Entonces ese niño, esa niña nunca va a tener la atención ni calidad de vida. No, ya no el tema de la terapia, de que ese niño pueda estar en una condición con mejor de calidad de vida. Ese niño tiene la situación para comer, que la ley habla de eso. Porque si una madre soltera... es la responsabilidad del Estado. Si una madre soltera, por eso que yo hablo de registro, si una madre soltera perdió el empleo o renunció, porque es otra cosa, la ley habla de permisos para los papás, para que lo lleven a las terapias en los centros de trabajo y tienen que cooperar. Pero aquí lo que hacen es, yo tengo reporte de empresas públicas que han cancelado a la mamá porque han tenido 3 permisos en un mes. La mamá que dice, no, pero yo tengo que dejar yo el trabajo porque el niño representa peligro, claro, hasta de perder su vida. Entonces esa madre no tiene un ingreso económico. Entonces esa madre se va a morir de hambre y su hijo, su niña, porque muchas veces los papás se van. Los papás cuando ven el problema de que, me voy a divorciar, se busca otra esposa. Entonces dejan generalmente esa mujer, yo lo digo en más de un 90%, 80% para ser quizás un poquito conservador, las madres van solas a las terapias, no van los papás. En casos muy inclusivos van padres, y entonces no va la madre, un 3 o 4%. Entonces estamos viviendo un drama nacional, contamos con una ley que al momento es un poema, porque lo que no se aplica no funciona, no sirve. Claro. Con el agravante de que la máxima autoridad del país, después de 2 años, es que dice, sí, la vamos a contemplar un presupuesto mínimo. Como una concesión. Sí, le vamos a hacer el favor para el 2026. Pero usted está violando una ley, porque eso es lo que tenemos primero que pensar. Que después que una ley entre en vigencia, si usted no la aplica, la está violando. Y hay que verse en esa situación, Fernando, para uno no entender, sino sentir el rigor
de eso que pasa una familia, un entorno, todo el que ve de alguna u otra forma tiene esa incidencia. Y el trayecto es el siguiente, don Rudy. Si ese niño a los 11 meses, al año y meses, deja de balbucear, deja de mencionar 2 o 3 palabras, como dicen, deja de presentar la sonrisa social, no responde por su nombre, ya hay una alerta y el pediatra tiene que decirle a la madre, Algo pasa. algo pasa y podría estar dentro de ese aspecto. Pero cuando ese niño va creciendo a los 3 o 4 años, que necesita esas terapias, que necesita terapia conductual del habla, Ahí puede estar la diferencia entre ese momento y el resto de su vida. y que está demostrado que funciona. Claro. Pero usted sabe cuál es el dolor de cabeza grande en este país para las familias con autismo, que no encuentran un espacio educativo donde tener el niño. Si lo inscriben a las 2 semanas, incluyendo centros que dicen que son de élite inclusivo, están llamando al papá, que el niño no se integra, que el niño no socializa. Dice, pero yo te dije que tiene autismo. Es como el terapeuta, que aquí hay cosas que decirle también. Aquí está montado un circuito de negocios que ofrecen servicios a una población con discapacidad, que lo que están cometiendo es estafa. Que te agarran un niño por media hora y dice son 2,000, 3,000 pesos. Y no te ofrecen el servicio que deben ofrecer. Entonces nosotros estamos, pero yo hablaba del sector público y privado, con corazón duro y no creando una conciencia de una necesidad, porque como usted, sabiendo que no me puede resolver un problema, me está cobrando un dinero, hasta cierto punto es una estafa. Claro. Y los grandes centros que están certificados, que te pueden dar un servicio. Yo tengo una cotización de hace menos de un mes, que uno de los montos mensual son 98,000 pesos para atenderte el niño. 98,000 pesos. Mensuales. No mensuales, para atenderme el niño en una terapia. Que me funcionaría como una especie por hora de colegio, de atención, ver lo que tiene, un monitoreo. Pero ¿qué pasa con el niño privado? 98,000 pesos, usted se lo puede decir a Dios eso. Sí, sí. Y yo lo tengo certificado. Terrible. Pero ¿qué pasa con el niño cuando va a la adolescencia? Porque aquí hasta lo que hay dice que hasta los 12 años, la atención. Eso te iba a preguntar, ¿hasta Entonces, cuándo es el CAI? Ellos no son personas después de los 12 años. Sí. ¿Qué yo hago en mi casa con mi muchacho? El mío, gracias a Dios, yo lo tengo en pintura. Yo digo, bueno, de eso va a vivir y manténlo en broma. Manténlo a nosotros luego de tu pintura. Pero si no se crean las condiciones para que Infotec, de acuerdo a la actitud de ese muchacho o muchacha, pueda tener, porque hay algunos que llegan a las universidades Sí, y claro, se gradúan, claro. pero tiene que haber las flexibilidades incluso de los currículos y la conciencia de los maestros y los tutores para ayudarlo a llevar, porque hasta el tiempo, ya está medido, UNIBE lo está haciendo y otras universidades privadas, desde que hay un niño en una aula con una discapacidad, hay una alerta al maestro, ponle atención. En la Ucamaima, te comento, en la Ucamaima hay un centro de inclusión. El centro de inclusión. No solamente eso, un centro de inclusión que le da un seguimiento y tiene monitores sombra, lo que le llaman monitores Sí, sombra, asistente. para darle seguimiento y todo lo que pasa con ese niño, día por día, Reporte. semana por semana, mes por mes, evaluación por evaluación de notas y todo, tiene que llevar un reporte al centro de inclusión porque es un departamento de la Ucamaima. O sea, no es que hay dos gente que se ocupan, no, hay un Institucionalizado. departamento en Ucamaima que le dan seguimiento y le dan, ¿cómo decirte?, apoyo continuo Sí. a la familia con ese. Porque con ese muchas joven. veces, hasta en un examen, no es lo mismo el tiempo que usted le va a dar a una persona Así mismo típica es. que a otro. Así mismo es. Entonces, así no, mismo es. con ese teme la paciencia. Sí, así mismo y es. entonces, la vara para medir eso es diferente. Entonces, ahí es que queremos llegar. Para que haya equidad, darle a lo que no tiene el otro, tiene que haber inclusión. Claro. Entonces, nosotros estamos viviendo eso. ¿Qué va a pasar con los adultos con autismo? Por eso lo de la ley, para que haya un espacio donde vivir, porque el drama llega a los papás, a la mamá, el sufrimiento, que entran en depresión, un tema de salud mental, porque a veces los muchachos sufren menos que los papás. Porque Ellos no- están en un mundo, Si no se dan cuenta de lo no que se dan pasa. cuenta. Pero cuando le llega la adultez, entonces tienen que enfrentar sus propios problemas, sus Y los propias desafíos. deficiencias. Entonces, ahí sí es verdad que si no están preparados
debidamente para eso. Ahí sí es verdad que la cosa... Entonces nosotros hemos hecho ese 360 de lo que es una familia, una condición con autismo, desde que hay una alerta, hasta la adultez. Entonces, está llamado el Estado a responder, pero con voluntad política y con acciones, porque lo que ha habido hasta el momento es una indolencia. Pero uno se queda incluso en shock. Yo me supongo que mucha de la gente que nos está viendo piensa lo mismo que pensamos nosotros aquí. ¿Cómo es posible? Eso no es increíble. Eso como que no Eso tiene... como que usted lo dice. Sí, como que no te lo creen. Y usted sabe qué, en ningún momento, ninguna instancia oficial ha salido a decir qué está haciendo, qué fase lleva. Nadie lo ha dicho. Eso todavía es una desconsideración. Claro, no tienen ustedes que salir como institución, como organización, como padres. Es que tienen que buscarlos ustedes. Claro, porque la ley ven. No, es que eso debe ser lo que debe hacer un Estado. Yo creo que usted, por ejemplo, yo sé que está llegando al final, por ejemplo, en Chile, el presidente Gabriel Boric, él hizo un anuncio después de la ley y lo hizo en la Casa de Gobierno. Y decoraron la Casa de Gobierno incluso alusivo al tema del autismo, con los colores, con el azul y demás. Y se veían los niños cargados, y se veía por ese gesto y ese símbolo, después de aprobado la ley, manda una señal y dice, mira, nosotros estamos con esto. Lógico. Y lo vamos a hacer. Pero aquí no ha habido nada. No ha habido nada. Qué penoso eso, qué penoso. Y uno que ve tantas discusiones bizantinas y ve tanto dispendio a veces de dinero, que a veces no es dispendio, pero que usted tiene que establecer cuáles son las prioridades. Y las prioridades del Estado, como Estado, no del gobierno ni del presidente, del Estado. Sí, porque un asunto de Estado. Sí, como tal, está consignado en la Constitución, en la garantía de la seguridad, la vida, el desarrollo de su gente. Y que usted vea una familia sufriendo, un niño a veces maltratándose, y no le ponga caso a eso, ya usted puede hablar del nivel de lo que estamos viviendo. Sí, es terrible. Es terrible. Fernando, gracias. Siempre, a ustedes. Oye País está abierto. Sí, muchas está gracias. abierto y ojalá que uses este medio. Sí. Cuando quieras, cuando tengas la necesidad, la oportunidad, a veces no solamente para la queja y para la demanda y para la crítica, también para la oportunidad de dar gracias y motivar a otros en inspirar, cruzadas, son cruzadas como esta. Yo me he sentido muy bien y le agradezco el momento y el espacio. Estamos abiertos. Sí, gracias. Y no de palabra, úsalo. No, y de hecho. Gracias, Gracias, Rudy. Buenas noches. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El ambiente luce cargado, se siente la pesadez en la calle, con quien usted habla, se siente perturbado, pesimista incluso por las cosas que van conformando nuestro diario vivir. Los médicos con éxito paralizaron los hospitales este martes. Y esto muy orondos demostraron su poder de convocatoria, porque dos médicos, uno de ellos odontólogos, fueron denunciados con una querella por mala práctica. Y la autoridad judicial llegó, los arrestó dentro de su programa de investigación, bien o mal. Pero los médicos dijeron, no, nuestra gente no se puede coger presa. No, señor, así no. Y paralizaron el país en los servicios médicos en los hospitales públicos. Pero ¿qué locura es esta?
¿Qué locura es esta? ¿Qué prepotencia? ¿Qué hemos vuelto a los tiempos de esta presión absurda? Lo que debió haber hecho el colegio médico fue haberle puesto 4 abogados pagos por el colegio médico para defender a su gente. No paralizar el país porque arrestaron 2 médicos en La Vega. Y no quiero denotar que porque sea en La Vega, puede haber sido aquí en el Distrito Nacional, en Santiago o en Montecristi. Es el hecho. Pero una cosa absurda. Una cosa absurda. El colegio médico ha vuelto por sus fueros. Pensé que en la época de Senencaba, de Waldo Ariel Suero, habían pasado, como que eran tiempos ya superados, de someter a la población más pobre al rigor de la paralización de las actividades en los hospitales por cualquier quita-meta-paja, como se dice. Pero los gobiernos le tienen miedo a los médicos y entonces van y cumplen sus cosas. En este caso no fue el gobierno, fue la justicia, fue la fiscalía. Yo no entiendo, de casualidad no armaron un reperpero y paralizaron la justicia también y paralizaron el país. Pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el nivel de la queja, de la protesta? ¿A qué niveles llega? Nos estamos pasando, nos estamos volviendo locos. Y aquí el gobierno tiene que dar un manotazo en la mesa y no permitir esas vagabunderías. Usted paralizó la atención médica, se le descuenta un día del mes de julio, su salario. Porque ellos no paralizaron su consulta privada en las clínicas privadas. Ayer le preguntábamos al doctor Mena, en una entrevista en el programa de radio, sobre esto, y él decía, no, es una cosa de lo que los médicos tienen allá en su consulta pública, en su trabajo público, y otra cosa es en las clínicas privadas. Esto no ha afectado a las clínicas privadas. Con lo que estaba tácitamente indicando que no, los médicos fueron a cobrar en sus consultas privadas. Si no puede ser, son empleados públicos a los que nadie obliga. Usted no quiere, usted no está de acuerdo con las reglas de juego que establece la administración pública, usted deja la administración pública y se va a su consulta privada. Punto, ese es su derecho. Usted está en la atención pública, en el trabajo público, porque usted acepta las reglas de juego. Usted cumple y se le paga. Usted no cumple y no se le paga. Punto. Lo que más hay son médicos buscando con plazas pendientes, esperando que haya una plaza para ocupar el lugar. Le digo, aquí hay que dar un manotazo en la mesa eventualmente. Lo mismo ocurre con los transportistas, con el transporte público. Lo mismo ocurre con el transporte público. No quieren aumentar unilateralmente el precio. La gente que se empantalones y no los pague, ¿qué quieren entonces? Que sea que el gobierno les dé más subsidios de lo que le dan a las federaciones de choferes, que nadie sabe, a decir de un dirigente de la CNTT que nosotros entrevistamos en el programa de radio para hablar sobre este tema, los aumentos de pasajeros, lo hemos aumentado, tenemos que decir cuántas rutas en Santiago, vamos a aumentar ahora esta semana, que decir cuántas más para aumentando el precio del pasaje. Y decía él, yo le preguntaba, pero ustedes les dan un subsidio para los combustibles, y unos tigres. A nosotros no, hay una gente por ahí que los cobra y yo no sé qué hacen con ellos. Oye, pero ¿y cómo es? Pues hay que investigar eso, qué se está haciendo con eso y a dónde llegan. No, pues los señores de las empresas privadas
del transporte público, hacen lo que les da la gana y tienen la capacidad, se han abogado la capacidad de paralizar el país si les da la gana, y los gobiernos le tienen miedo. Y eso hay que ponerle el cascabel al gato, señores. Tienen derechos a tener, y no se lo quita a nadie, mejores condiciones de trabajo, ganar más dinero, un trabajo duro. Nadie les quita ese derecho. Pero también hay que llegar a puntos racionales y reales. Usted nadie lo obliga a ser chofer de carro público. Usted está ahí porque usted entra dentro del paquete de las reglas de juego que establece la sociedad, el sistema de trabajo, el sistema laboral de República Dominicana. Ah, no, pues están en valentones igual que los maestros, que cuando les da gana. Los maestros tienen días dentro del calendario oficial, qué sé yo, cuántos días. Eso para mí me cuadra la cabeza cada vez que yo oigo eso. La ADP tiene, qué sé yo, cuántos días para paralizar las labores por asambleas de maestros, por paros laborales, por huelgas, porque es el día de Tatica, es el día de Mercedes, es el día de Altagracia, es el día de Magdalena, el día de que, y ellos ese día no trabajan, o ese día a un maestro le pasó algo en tal, y paralizan esa seccional y no dan clase. Y no pasa nada. Y exigen, y tornan, y viran, y la ADP es un poder dentro del país, dentro del sistema de trabajo, de organización de trabajo, de organización laboral en República Dominicana. Y eso hay que poner el cascabel al gato. Ustedes tienen derechos. Bien, pues nadie te obliga a ser maestro público. Usted tiene que entrar dentro de las reglas de juegos establecidas. Es que no, es que esto hay que ponerle freno, señores. Esto hay que ponerle freno. Entonces, cuando uno ve todos estos ambientes, uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? Nos estamos volviendo locos. Entonces aquí se está conformando, yo tengo informaciones, he hablado con personas que y encuadro aquí y allí, hay un proyecto en progreso, en marcha, de arrinconar al gobierno, con quejas, con protestas. Y de ahí los cacerolazos del lunes, martes y miércoles. Que no diga que fue una cosa fortuita, que la gente se le ocurrió tocar cacerola porque el costo de la vida está alto, por el tema de los combustibles, porque no, tiene una estructura. Ah, que si fue una influencer que en su cuenta de Twitter puso, va a dar cacerola esta tarde y todo el mundo le siguió. No me hagan el de Caperucita, que yo me lo sé. De Caperucita yo me lo sé hace muchos años. Háganme otro. Entonces, esto tiene un componente político, que tiene un componente social, que la gente se queja de algunas situaciones, ciertamente. Que el costo de la vida ha ido aumentando, ciertamente. Que ha aumentado el precio de los combustibles, ciertamente. Que se han establecido medidas impositivas que en cierto modo afectan a una u otra conglomerado de la sociedad, ciertamente. Hay muchos problemas, hay muchas demandas, hay muchas falencias, pero llevarlo al plano de provocar la desestabilización política y el descontento social, que son dos de los renglones que caracterizan a República Dominicana, y por eso tenemos un aumento y seguimos aumentando en la llegada de turistas a República Dominicana. Porque hay un estado de confianza, por eso seguimos creciendo en nuestra economía, por eso seguimos siendo ejemplos en muchas de las cosas dentro de nuestros pares, en la región y en el continente. Pues tenemos falencias, tenemos problemas, claro que sí. Pero acorralar al gobierno,
a las autoridades, al status quo, para imponer medidas que no es el propósito, sino lograr la desestabilización con miras políticas puramente. No se compadece, no se compadece. Estamos matando la gallinita de los huevos de oro, porque el daño se le hace al país. Pero dentro del mismo estamento de gobierno, de la estructura política del propio gobierno, hay muchas falencias de cara a evitar que estos temas se conviertan en caldo de cultivo para estas grandes confabulaciones. Por ejemplo, el tema del Código Penal. Es vergonzoso que a un año después de haber sido aprobado y promulgado el Código y que se hicieran algunas reparaciones sobre su contenido, venga la Cámara de Diputados a decir esta semana: mira, estamos en disposición de hacer algunas enmiendas porque ciertamente hay algunas cosas y, señores, pues tenemos un año dándole vuelta a esto. Eso es como una burla. Eso es como nosotros hacemos las cosas como nos da la gana, cuando nos da la gana y si nos da la gana. Y así no puede seguir siendo, y eso es controlado por el partido oficial. No es posible tanta displicencia, no es posible tanta irresponsabilidad, que a final de cuentas lo que perturba es la paz, la tranquilidad de la gente, la iniciativa del camino a continuar en los programas de desarrollo que indudablemente ha tenido el país en los últimos tiempos. Todo por la ambición del mañana político. Todo por la irresponsabilidad del actual político. De un lado y de otro, de fuera y de dentro. No es posible, señores, que nosotros estemos poniendo en peligro nuestra estabilidad, nuestro futuro, por politiquerías y por irresponsabilidades. Es malo y es penoso. Están dándole vuelta al tema del Código Laboral, una cosa que estaba, como dicen en el argot popular, planchado, discutido, analizado, y que daba un punto abierto que no se había cuajado, pero que habían incluso aperturas de conciliación. No lo quitemos, pero vamos a hacer esto con el tema de la cesantía. Pero vamos a buscar este camino, vamos a allanar de este lado. No lo cierren todo, vamos a ver un poco. No. Se han empantalonado los trabajadores con el apoyo del gobierno que dice que la cesantía no va. Bien, pues entonces no va, apruébenlo sin la cesantía. Pero pongan en servicio un código laboral que se necesita porque hay muchísimas cosas. Y esto ha ido ampliándose con otros temas y otros temas y otros temas. Y cuando venimos a ver, pasamos los meses, los años, hablando de lo mismo. Ya ni se menciona el tema de las 3 causales en el Código Penal. Ahora se habla de violaciones a la libertad de prensa. Se habla de que los médicos se sienten que están siendo presionados en cuanto a su ejercicio. Se habla hasta de faltas ortográficas en el texto. Tantos años dándole vuelta y manoseando el tema y escondiendo la discusión del tema y dejando que se muere y que haya que reintroducirlo por un sentido de irresponsabilidad de las partes, encabezado por el Congreso, que tiene la responsabilidad de sancionarlo. De una forma u otra, sanciónelo. Quiero ver lo bonito y hablando y los legisladores y la cosa y las comisiones y la qué sé yo qué. La irresponsabilidad le brota por los poros como si fuera el sudor del tiempo caluroso en que vivimos. Entonces tenemos un cúmulo de cosas, señores,
que no es posible, que no es posible que sigamos permitiendo, que no es posible que sigamos dándole largas. Miren el tema este de los gasolineros que no van a aceptar tarjetas porque sus márgenes de beneficios no son los que ellos quieren, que lo ven afectado y toman una decisión. Aparece un par de que no, vamos a discutirlo, vamos a analizarlo, el ministro de Salud, el de Proconsumidor, que es un ente de figureo más que otra cosa, de las cosas que son grandes y que dan prensa y que dan lugar a que se les vea. Si hay otras cosas pequeñas, y yo sé lo que lo estoy diciendo, eso no le interesa, no les preocupa. Entonces, nos vemos atiborrados de problemas que cada uno en sí tiene su significación, pero no son de la contundencia de provocar una protesta generalizada como la que se quiere montar, haciendo un todo, un paquete, como el todo incluido en el sistema de turismo de República Dominicana. Y lo quiere manifestar con unos cacerolazos que una influencer supuestamente fue quien puso en un Twitter. Hay que volver a las cacerolas. Y el pueblo se dio cuenta de que tenía un filón para protestar contra el gobierno y ha comenzado el cacerolazo. Vuelvo y digo, hágame otro, que el de Caperucita ya me lo hicieron. Y yo he visto todas las versiones. Hay Caperucita roja, Caperucita verde y Caperucita negra. Me las conozco todas. Así no, señores. Estamos haciendo, vuelvo y digo, un muy flaco servicio a la tranquilidad, a la estabilidad, al diario vivir de República Dominicana. Pasen un feliz resto de la noche.